comenzar. Em, Más bien continuar, ¿no? Entonces tenemos que los fenómenos ópticos se refieren a fenómenos que ocurren cuando tenemos interacción con la luz y la materia. Y pues es un campo, hemos estado viendo que es muy amplio, hemos visto algunas partecitas nada más, ¿no? Involucradas para entender los fenómenos ópticos. La luz puede tener interacción con la materia de diferentes formas, ya que, como vimos, la luz pues tiene una gama eh, de diferentes longitudes de onda y la materia también tiene una gama de diferentes propiedades. Entonces todo hace un mundo prácticamente infinito de posibilidades, ¿no? Entre la interacción de la luz con la materia. Y eso hace que, digamos, nuestro sentido de la vista nos permita ser testigos de una gran variedad de fenómenos muy distintos en la naturaleza, visuales, de los cuales aquí podemos ver solamente unos pocos, ¿no? Muy pocos de todo, pues, el enorme número de diferentes eh, efectos visuales de los que podemos disfrutar en la naturaleza, ¿no? Gracias al sentido de la vista, ya estas combinaciones bueno, interacciones que se dan al combinarse eh, digamos, luz de diferentes longitudes de onda con diferentes materiales. Tenemos, por ejemplo, aquí en la primera de las figuras, aquí donde se alcanza a leer un kilogramo, eh, una propiedad característica de los metales. Vemos que cuando interacciona luz visible con metales, con superficies metálicas pulidas, pues eh, tenemos el característico brillo metálico, ¿no? En este caso, aquí estos son, pues es oro y aquí lo que tendríamos plata, ¿no? Entonces el brillo metálico es característico de las superficies metálicas. El cobre bien pulido también podemos observarlo, ¿no? Eh, Tenemos también, por ejemplo, aquí otro fenómeno óptico. Tenemos un vaso con leche. La leche, de hecho, se ve blanca porque la luz que llega y que interacciona con la superficie, pues es dispersada en todas direcciones de forma aleatoria. Entonces, no penetra, por eso se ve opaco el líquido. Se dispersa la luz, la vemos blanca porque está dispersando la luz de todos los colores, ¿no? Todo el espectro que llega. Algo muy distinto a lo que ocurre con este material que es opaco a la luz visible, pues lo podemos observar también en el vidrio, sería un fenómeno distinto. En el caso del vidrio, pues la luz en vez de llegar y ser dispersada en todas direcciones, pues el material que es el vidrio, es prácticamente transparente a la luz visible, es decir, que la luz que llega por un lado del vidrio atraviesa íntegramente, podemos considerar hacia el otro lado del vidrio, de manera que nosotros podemos ver a través de él, ¿no? De hecho, por eso aquí en el líquido lo podemos ver desde arriba directamente, estamos viendo cómo se dispersa la luz, pero también podemos verlo a través del vidrio. Eh, lo que vemos este blanco no es por la interacción con el vidrio, de hecho la luz llega a través del vidrio, atraviesa y es dispersado y se devuelve otra vez a través del vidrio, por eso vemos la leche pues blanca por todas partes. En este caso, en el caso del vidrio metálico, pues son fenómenos diferentes, ¿no? En el caso de la leche es la dispersión, que sí, significa que llega la luz de diferentes longitudes de onda. Llega la luz visible, por ejemplo, la luz solar tiene todo el espectro de las longitudes de onda dentro del visible, a los cuales es sensible nuestro ojo y es dispersada al azar en todas direcciones. Entonces nuestros ojos llegan la luz dispersada de diferentes partes, pero llega todo el espectro, lo vemos blanco, ¿no? Acuérdense que el blanco es la combinación de todas las longitudes de onda, ¿no? Todos los colores en el visible. Eh,
y en cambio en el vidrio pues es transparente. Tenemos dos fenómenos: dispersión, propagación, sin que prácticamente sea perturbada la luz que atraviesa el vidrio. Y en el caso de los metales tenemos otro fenómeno, que es la reflexión. En este caso, la luz llega y rebota, pero selectivamente, ¿no?, de la superficie. En el caso de la leche, es dispersada la luz aleatoriamente en todas direcciones, todas las longitudes de onda, por eso lo vemos blanca. En el caso de los metales, no todas las longitudes de onda son reflejadas, por eso lo vemos de diferente color, la superficie con este característico brillo metálico, pero no, no todas las longitudes de onda son reflejadas. Entonces lo que vemos pues es la diferencia, ¿no? Es lo que se está reflejando, nada más de todo lo que llega, pues nos quedamos con lo que refleja. Entonces esta coloración es distinta, ¿no? La coloración más bien, la razón de la coloración de una superficie metálica pues es distinta a la razón de la coloración de la leche. Y esta propiedad de los materiales como el vidrio, que son transparentes, que dejan pues, atravesar la luz íntegramente, todas las longitudes de onda, pues lo hemos aprovechado a través de los siglos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, para, por ejemplo, eh, ventanas, las habitaciones. Eh, este tipo de materiales pues, nos permite dejar pasar la luz en una habitación, a través hacia adentro de las casas, y a la vez nos permite ver hacia afuera sin dejar de protegernos del exterior, ¿no? Y, y bueno, aquí tenemos otra figura. En la cuarta, pues tenemos gemas. Estas gemas también se ven coloreadas, pero en este caso la coloración es una razón diferente a la de la primera figura. Aquí es reflexión. Estamos viendo lo que se está reflejando. En el caso de las gemas, el fenómeno es distinto. Aquí esta coloración es por absorción. Tiene que ver más con lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, con los centros de color. Es decir, que cuando llega la luz blanca, incide luz blanca en estas gemas, algunas longitudes de onda son absorbidas y salen pues las restantes. Y entonces el color que vemos es característico pues depende qué defectos sean los centros de color que absorben, porque esos son los que van a determinar qué longitudes de onda son absorbidas, y el resto es lo que vamos a ver. La superposición de las que logran salir, que no son absorbidas, son las que producen las coloraciones características de estas joyas, ¿eh? Entonces, vamos a eh, continuar, pero aquí ven, ya tenemos una gama de diferentes experiencias visuales que podemos disfrutar en la naturaleza, y cada una tiene que ver con diferentes fenómenos ópticos. La óptica pues caracteriza las propiedades de los materiales en este sentido, de, de manera que resuman las propiedades ópticas del material con lo que se conoce como coeficientes ópticos. Estos coeficientes ópticos pues determinan cómo interacciona el material con la longitud, con diferentes longitudes de onda de la luz. Vamos a ver algunos de ellos aquí, y más adelante vamos a ir viendo más en detalle esos mismos o algunos de ellos, ¿no? Ya, ya hemos hablado antes, de hecho, de uno de los coeficientes ópticos más importantes, que es el índice de refracción. El índice de refracción es uno de estos coeficientes ópticos. Lo hemos visto de una forma, digamos, básica, ¿no? Donde lo hemos definido como la razón de la velocidad de la luz en un medio entre la velocidad en el vacío. Entonces, en un medio donde la luz se propague prácticamente a la velocidad del vacío, pues la razón entre la velocidad en ese medio, entre la velocidad de la luz en el vacío, sería prácticamente 1. Entonces el índice de ese medio sería 1 o muy cercano a 1, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que eso es algo muy simplista, porque en general
el índice de refracción depende de la longitud de onda de la luz. Por eso, pues está el experimento clásico donde con un prisma podemos eh, separar la luz blanca en diferentes colores, ¿no? Porque acuérdense que cuando pasa la luz de un medio a otro, se dobla, ¿no? Por ese cambio de velocidad precisamente que produce el cambio de refracción, del índice de refracción. Entonces, si la luz viene de un medio, por ejemplo el aire, que podemos aproximarlo como si fuera el vacío, entra a un prisma con cierta geometría. Cuando entra en el prisma, recuerden que se dobla y ese ángulo al que se dobla depende del índice de refracción. Entonces, si el índice de refracción depende de la frecuencia o la longitud de onda de la luz, entonces cada color que tiene diferente longitud de onda, pues se va a doblar un ángulo diferente. Entonces, por eso la luz blanca, que primeramente trae todas las longitudes de onda juntas, pues cuando entra al prisma, cada longitud de onda se dobla a un ángulo diferente y entonces ahí logramos la separación de los colores. Eh, bueno, entonces, cuando hablamos de fenómenos ópticos, podemos clasificarlos de diferente forma. De hecho, la luminiscencia, ahí hablamos de fenómenos ópticos, ¿no? Y vimos que la luminiscencia en sí misma se puede clasificar de diferentes formas. Eh, una clasificación, digamos, muy general, una clasificación muy general de los fenómenos ópticos eh, parte de la situación más básica, ¿no? De tener el análisis de la luz que se propaga a través de un medio y luego llega a la interfase entre ese medio y otro más. Y luego, después de propagarse a través del segundo medio, vuelve a salir a un tercer medio o puede ser que al primer medio, ¿no? Entonces tenemos, vean, en este esquema que tenemos aquí, está ilustrado precisamente eso, ¿no? Tenemos aquí en la izquierda estas flechas. Esta flecha, la primera de arriba, indica que tenemos luz incidente que está llegando de unas de izquierda a derecha. Eso lo indica esta flecha que apunta precisamente a la derecha. Este haz se está propagando en un medio que está a la izquierda de este segundo medio que está ilustrado con este cuadrado. Entonces, cuando esta luz llega a la interfase entre estos dos medios adyacentes, aquí empiezan interesantes fenómenos ópticos, porque resulta que cuando incide la luz, recuerden en las primeras clases, cuando vimos el principio de Fermat del tiempo mínimo, vimos que parte de la luz se va a reflejar. Ahí de hecho vimos cómo se refleja cuando llega la luz, un rayo de luz sobre una superficie, suponiendo que la superficie es lisa, pues se refleja de manera que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En ese caso, teníamos un resultado en donde la luz llegaba formando un cierto ángulo con respecto a la vertical, ¿no? La interfase. En este caso vamos a suponer primeramente que el haz incidente viene directamente sobre este medio, de manera que la propagación es perpendicular a la interfase. Eso significa que en este caso el ángulo de incidencia sería cero medido respecto a la vertical, ¿no? Porque si esta es la interfase, este es el medio de incidencia, entonces la luz debería de reflejarse de acuerdo con esa ley que vimos, con un ángulo de reflexión que debería ser igual al ángulo de incidencia, pero si el haz llega perpendicularmente, el ángulo de incidencia es 0 grados, por lo tanto el ángulo de reflexión también es 0 grados. Así que la luz que llegue en esta dirección, así como apunta la flecha, va a llegar la luz y se va a reflejar como indica la segunda flecha. Lógicamente aquí la flecha está abajo para no superponerla, pero si la luz llega en este punto, desde este punto se reflejaría hacia la izquierda,
otra vez perpendicular, ¿no? Pero hacia la izquierda. Y entonces eso hace compatible la ley que vimos anteriormente con esto que analizamos aquí, ¿no? Pero bueno, aquí ya vamos un poco más adelante, porque cuando vimos esa ley de reflexión, solamente decíamos que parte de la, bueno, que la luz llegaba, se reflejaba y podíamos conocer la dirección. Sin embargo, resulta que dependiendo del medio, el porcentaje de luz incidente que es reflejada es distinta, es decir, que de toda la luz que está llegando en este haz, el no se va a reflejar el 100%. Lo que determina qué porcentaje se va a reflejar es el medio, este medio sobre el que está incidiendo la luz y la longitud de onda de esa luz. En el caso de los metales, los vemos con ese característico brillo metálico porque a ciertas longitudes de onda la reflexión es prácticamente del 100% para esas longitudes de onda, mientras otras longitudes de onda se propagan a través del metal. Entonces, aquí ya vamos a tener un poco más generalizado lo que ocurre. Llega entonces la luz incidente y se va a reflejar una parte. La otra parte que no se reflejó se va a transmitir, va a pasar al segundo medio. Acuérdense que también habíamos visto esa posibilidad cuando vimos la ley de Snell. Veíamos que la luz llega a la interfaz entre dos medios y luego se propaga nada más doblándose un cierto ángulo por el cambio de velocidad al pasar de un medio a otro, ¿no? Otra vez, ese ángulo que se dobla dentro del segundo medio dependía también está relacionado con el ángulo de incidencia. De acuerdo con la ley de Snell, si el ángulo de incidencia es como en este caso, pues eh, el ángulo, digamos que se dobla respecto a la perpendicular, pero ya dentro del medio, pues va a ser 0 grados. Entonces, si mandamos la luz incidiendo de forma perpendicular a la superficie, pues la que pase va a pasar perpendicular, así como la que se reflejó también se refleja perpendicularmente, pero pues rebota hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí vamos a, digamos, la parte más matemáticamente más sencilla, ¿no? Que llega a la luz perpendicular. Entonces se refleja una parte perpendicularmente y la otra parte que logra pasar sigue a través de este segundo medio perpendicularmente. Entonces aquí ya tenemos dos fenómenos, vean, tenemos la reflexión cuando la luz llega a la interfase de la izquierda, es una interfase entre estos dos medios, y tenemos el otro fenómeno que es la propagación. La propagación, tanto en el medio de la izquierda, aquí donde, en el medio en que está llegando la luz, en que se propaga la luz que llega, y la propagación también en este segundo medio, ¿no? Entonces ya tenemos la reflexión y la propagación. Esta luz que se está propagando en el segundo medio va a llegar a su vez a la interfase entre este segundo medio y otro tercer medio, que pudiera ser el primer medio. En este caso vamos a suponer que el medio de la izquierda es igual que el de la derecha, de manera que tenemos el mismo medio al inicio y al final, y a la mitad tenemos aquí en medio pues otro material, ¿no? Entonces, pues tenemos la luz incidente, la luz que se propaga, y esta luz que se propagó llega a esta interfase y aquí va a ocurrir lo mismo que en la primera interfase. Parte de la luz se va a reflejar. Entonces esta flecha cursiva indica, ¿no?, que parte de la luz que llega a esta interfase se rebota. Entonces aquí también vemos, aquí también tenemos la reflexión. Y otra parte de esta luz que logró llegar a esta interfase se va a transmitir. Y aquí tenemos otro fenómeno óptico que es la transmisión. La que logró atravesar este medio. Entonces, la luz que logra atravesar este medio es la luz transmitida. Vean que aquí dentro del medio podemos caracterizar lo que está pasando con la propagación de la luz en este medio como la superposición de la luz que está moviéndose de izquierda a derecha, que está propagándose en este medio, más
luz que se está reflejando en esta interfase. Si nos ponemos más estrictos y quisiéramos más detalles, resulta que esta luz que se está reflejando y que rebota a la izquierda, cuando llegue a esta primera interfase, otra vez, parte de lo que llegara aquí, pues se devuelve y parte es transmitido a la izquierda, ¿no? Sin embargo, cuando se hace el análisis, se suman el total de los campos, ¿no? Se indica como un campo neto que se mueve a la izquierda, un campo neto que se mueve a la derecha y ya eso simplifica. Entonces, cuando hablamos de la luz que se reflejó aquí, ya están considerados en las ecuaciones esos efectos ya totales, ¿no? O sea que la forma en que se obtiene realmente sí considera todo eso. Y ya tenemos entonces en las expresiones lo neto que va incidiendo, lo que va reflejándose aquí, lo que se transmitió y lo que está pasando aquí en este medio. Pues ya analizando lo que está pasando entonces eh, en este caso, en la reflexión, propagación y transmisión, vamos a ver que los coeficientes ópticos pues determinan precisamente qué tanto se refleja, qué tanto se transmite. Tenemos entonces el fenómeno de refracción del que ya hablamos antes también. Les decía que es el responsable de que podamos lograr la separación de los colores de la luz visible, o sea, la separación de la luz visible en sus diferentes colores. Gracias a que pues, cada longitud de onda se va a doblar un ángulo diferente de acuerdo con la ley de Snell. Entonces ya dentro del prisma, en ese experimento clásico, pues se va a separar de los demás dentro de la longitud de onda. El fenómeno de refracción, vimos ya que ocurre cuando la luz se propaga a través de una interfase cambiando de un medio a otro, ¿no? Porque mientras la luz se propaga en un solo medio homogéneo, entonces no esperaríamos ese cambio de dirección, que es consecuencia del cambio de la rapidez de propagación de la luz, ¿no? Entonces, la refracción son fenómenos que van a ocurrir cuando el haz de luz que se propaga a través de un medio, pues cambia, ¿no?, a otro. Aquí no puse aquí completo, ¿no? Fenómenos que pueden ocurrir cuando un haz de luz se propaga a través de un medio, pero bueno, cambia, bueno, más bien ocurre si a medida que se propaga a través de un medio, pues hay un cambio de propiedades del medio, ¿no? De manera que cambie el cambio en esas propiedades se va a reflejar en un cambio en el índice de refracción. La refracción tiene entre sus efectos una reducción en la rapidez de propagación de la onda, mientras que cuando tenemos el fenómeno de absorción, la absorción produce una atenuación. Esta atenuación significa que si nosotros medimos la energía que se está propagando a través de la luz, o sea, la luz lleva una energía, entonces digamos, la podemos llamar a veces, es una potencia, ¿no? Una potencia óptica. Esa potencia óptica que lleva la luz va como el cuadrado de la magnitud del campo eléctrico de la luz. Entonces, en el caso de la refracción, pues se produce un cambio en la rapidez con que se está propagando, ¿no?, la luz, mientras que cuando hay absorción hay una disminución de esa potencia, se pierde energía. Ya sabemos que la absorción pues se debe a fenómenos como, más bien, se debe a cosas como los centros de absorción óptica, los centros de color, ¿no? O sea que ciertas longitudes de onda son absorbidas. Lógicamente, pues la energía que llevaba esa longitud de onda absorbida, pues ya no va a seguir propagándose, por eso ocurre esa atenuación de la luz cuando hay absorción. A medida que la luz se propaga a través de un medio,
pues el medio puede tener centros de color, puede tener otro tipo de efectos y también em, hay que considerar que un medio no necesariamente es homogéneo, sobre todo si tenemos situaciones como la propagación de luz en medios como el aire. Aire, digamos que tenga muchas partículas. Entonces, cuando tenemos partículas suspendidas en el aire y vemos atravesar la luz, pues podemos ahí distinguirlas, ¿no? Podemos distinguir a veces ciertos movimientos y vamos a ver cómo también un fenómeno como el color azul del cielo, pues tiene que ver con fenómenos de dispersión. Y esos fenómenos de dispersión, de hecho, tienen que ver con que el aire en la atmósfera no es uniforme, entonces de punto a punto puede ser que el índice de refracción esté cambiando, ¿no? Y eso produce dispersión. Esto de la dispersión, pues les comentaba que llega la luz, llega la luz a un medio o a una superficie y es dispersada aleatoriamente, ¿no? Entonces, cuando la luz se está propagando por un medio, puede ocurrir la refracción, puede ocurrir la absorción, puede ocurrir, pueden ocurrir fenómenos luminiscentes en donde puede ser que la luz, cuando se propaga a través de un medio, excite electrones en algunos de los átomos del medio. Entonces ahí también va a haber una disminución de la energía que se está propagando porque están absorbiendo parte de la energía de la luz. Puede haber luminiscencia porque esa luz que se absorbe por electrones en los átomos que compongan la materia eh, excitan el sistema electrónico del material, el medio por el que se esté propagando la luz. Y dependiendo también ahí de las características del material, puede ocurrir que ese estado excitado se mantenga durante un cierto tiempo, muy corto o muy largo, pero al final de cuentas, los electrones excitados vuelvan a su estado base y cuando vuelven al estado base emiten la luz que les permite, emiten luz para deshacerse de la energía en exceso, ¿no? Que los mantenía en los estados excitados. Entonces ahí estaríamos observando también luminiscencia, o sea, la absorción en la primera etapa, ¿no? Para excitar algunos de los electrones del medio. Y cuando los electrones vuelven al estado base, pues la emisión de luz sería la luminiscencia. Entonces, todo eso puede pasar en un medio mientras la luz se propaga, ¿no? Y aparte les decía la dispersión. Bueno, en el caso de la luminiscencia, pues en el caso de la luminiscencia puede ocurrir eh, si los átomos que son excitados reemiten luz, ¿no? Porque eso ya vimos cuando definimos la luminiscencia que necesitamos primero excitar y luego que se, que se libere la energía excedente para volver al estado base, ¿no? Que se libere en forma de luz. En el caso de la dispersión, si hay dispersión en el material que es producido, les decía, por inhomogeneidades, creo que sí, no sé si está correcta la palabra, pero que el medio, que el medio no sea homogéneo, ¿no? A medida que la luz se propague, sobre todo si el cambio de propiedades de la materia está cambiando rápidamente a medida que se propaga la luz, puede ocurrir esta dispersión precisamente porque si va cambiando rápidamente las propiedades del medio, entonces va cambiando rápidamente el índice de refracción. Entonces imagínense que la luz se va propagando y atraviesa una corta distancia, eh, cambia el índice de refracción, luego en otra distancia corta vuelve a cambiar y así. Entonces, cuando cambia el índice de refracción, vimos que cambia la dirección, puede cambiar la dirección de la luz. Entonces, imagínense que de una distancia corta a otra y luego otra, va cambiando el índice de refracción, entonces va cambiando la dirección de la luz a medida que se va propagando. Alguna de esa luz pues ya no va a seguir para enfrente porque como está dispersándose aleatoriamente en diferentes ángulos, alguna ya no va a seguir, ya no va a sumar a la dirección de propagación
y por lo tanto, cuando hay dispersión, también, aparte de que se puede observar, de que se observa un cambio de dirección de la luz, también se va a ir observando una atenuación en la dirección de propagación. Y también la dispersión puede ser tanto elástica como inelástica. En el caso de la elástica, observaríamos que se está dispersando la luz, pero se conserva la energía. O sea, que no haya disipación de energía, pero también puede ser que sea inelástica. En el caso de la dispersión inelástica, se va perdiendo energía. Eso puede ocurrir porque en alguna de estas dispersiones, pues se transmite energía al medio, ¿no? Y entonces ya no va a recuperarse en ninguna dirección el total de la energía, ¿no? Eh, Cuando tenemos superficies pulidas, como en esta figura de la derecha, en la primera figura, observamos mejor este característico efecto del brillo metálico, ¿no? Aquí tenemos superficies metálicas bien pulidas, pues son muy reflectoras, ¿no? ¿Qué tanto se refleja? ¿Qué tanto cuánta luz se refleja por una superficie? Está descrita por una cantidad que vamos a conocer como el coeficiente de reflexión o reflectividad también, ¿no? Lo vamos a denotar con una R. Esta reflectividad pues es diferente para cada material y además también lógicamente pues va a tener que ver con las propiedades eh, digamos físicas de la superficie. Algo que muchas veces, bueno, de hecho en los libros de óptica de cursos normalmente se desarrolla el tema de la óptica y se tienen las ecuaciones suponiendo que las interfaces entre los medios siempre es una superficie perfectamente lisa. Eso pues en la realidad no es cierto, ¿no? Porque si nosotros pudiéramos ver la superficie de un medio, bueno, más bien, si pudiéramos ver la interfase entre dos medios, nos daríamos cuenta que si nos vamos a nivel microscópico y nos vamos acercando cada vez más y más a la interfase, pues no hay una línea estricta bien definida que delimite dónde termina un medio y empieza el siguiente, sino que poco a poco pues hay una densidad de materia de cada uno de los medios que va reduciéndose a medida que llegamos a la superficie, ¿no? Entonces, la densidad de la materia no cae abruptamente en cierta posición, sino que va disminuyendo la densidad, ¿no?, de la materia. O sea, no hay realmente a nivel ya, eh, si nos acercáramos, pudiéramos ampliar esa interfase, pues nos daríamos cuenta que no hay una línea divisoria, ¿no?, exactamente. Y por otra parte también se desprecia y tiene efectos muchas veces importantes. Se desprecia el hecho de que la superficie pues precisamente no es tampoco perfectamente plana, sino que la mayoría de las superficies son rugosas a nivel microscópico, ¿no? Y esa rugosidad es muy importante porque al llegar la luz, esas rugosidades pueden dispersar en diferentes direcciones la luz. Hay teorías, de hecho, ¿no?, que analizan esos casos particulares. Son tan importantes que, de hecho, sí se han sido estudiados, ¿no? Bueno, entonces, volviendo aquí, vamos a tener entonces el coeficiente de reflexión o reflectividad. Es la que nos va a dar la razón de la potencia que se refleja cuando incide luz sobre una superficie entre la potencia incidente. Es decir, qué tanto de la potencia que traía se reflejó, ¿no? Y tenemos también el coeficiente de transmisión o transmitancia. Esto lo vamos a denotar con una T mayúscula. Y de forma, digamos, análoga a cómo se define la reflectividad,
El coeficiente de transmisión, también le podemos llamar transmitividad, se va a definir, se define como la razón de la potencia transmitida entre la potencia incidente. O sea, esta T sería el cociente o división de la potencia de la luz que logró atravesar entre la potencia de la luz que incidió originalmente, ¿no? Eh, Suponiendo que la luz llega a la primera interfase y se propaga a través del medio y logra atravesarlo, suponiendo que no hay efectos de absorción y de dispersión en el medio a través del que se propagó, entonces tendríamos esta relación, que el coeficiente de reflexión o reflectividad más la transmitividad es igual a 1, ¿no? Porque si no hay absorción o dispersión dentro del medio, entonces, como esta R incluye del total, es el porcentaje de de la potencia que se refleja, y la T es el porcentaje de la potencia que se transmite. Entonces, la suma de las dos debe dar el 100%, que es 1, ¿no? Aquí tal vez hubiera sido más adecuado poner en este dibujo aquí, ¿no? Recordando aquí la R y la T, pues la R sería el cociente de la potencia óptica de este haz que se está reflejando entre la potencia que traía el haz original, ¿no? Esa sería la R. Y la T sería la potencia que lleva este haz que logró atravesar entre la potencia del haz que llegó aquí, ¿no? Vean que en ese R más T igual a 1, estamos suponiendo que aquí no pasó nada, como que todo lo que logró llegar aquí, lo que logró atravesar, como que siguió de largo y salió, ¿no? Entonces no hay nada que haya ocasionado que se quede parte de la luz aquí o que se vaya en otras direcciones. O sea, no hubo ni absorción ni tampoco dispersión. Por eso en ese caso, si no hay absorción ni tampoco dispersión, R más T sería 1 en ese caso, ¿no? Pues aquí tenemos dos medios con muy diferentes propiedades: la superficie metálica altamente reflectora en el visible. Recuerden, no de todos los colores, por eso la vemos con su color característico dependiendo del metal. Y tenemos aquí vidrio. Por ejemplo, este R más T igual a 1 tendría diferentes, esperaría yo que tuviera diferentes contribuciones en ambos materiales, ¿no? En el primero, esperaríamos que este 1 se deba prácticamente a la R, o sea, que no haya, sobre todo en las longitudes de onda que estamos observando, ¿no? Que se refleja, al que vemos ese característico brillo metálico. Esperaríamos que no haya prácticamente transmisión de todos los que estamos viendo reflejada. Y en cambio aquí, pues esperaríamos que todo prácticamente estuviera en esta parte, ¿no? En la transmitividad o transmitancia. Y no hubiera prácticamente reflexión. Sabemos que sí, el vidrio refleja un poco, ¿no? Pero eh, muy, pongamos, aquí se ve prácticamente transparente, ¿no? Pues podríamos despreciar esta R. Eh, Hay una cantidad que en inglés creo que se escribe como transmissivity, que en óptica también se escribe la misma palabra, nada más que al español, cuando se traducen al español, sí hay una palabra que se traduce como transmisividad, nada más que tiene que ver con fenómenos como de hidráulicos, ¿no? Aquí no vamos a decir transmisividad, en óptica vamos a utilizar transmitividad. Bien, pues aquí tenemos precisamente el prisma, ¿no? Vean, aquí en el prisma viene más de luz blanca que tiene pues los diferentes
colores, las diferentes longitudes de onda dentro del visible. Eh, Cuando llega aquí al medio de que está compuesto el prisma, pues actúa la ley de Snell. Entonces, inicialmente vienen todos estos longitudes de onda, vienen juntas en el haz blanco, luz blanca, pero entonces cuando llegan aquí, cada longitud de onda se va a separar en diferente ángulo porque el índice de refracción depende del color, depende de la longitud de onda. Entonces, como de cada color tiene diferente longitud de onda asociada y el índice de refracción depende de la longitud de onda, entonces cada ángulo va a ser diferente para cada color, ¿no? Cuando decimos que depende de la longitud de onda, también entendemos que depende de la frecuencia, ¿no? Porque la frecuencia y la longitud de onda sabemos que están relacionadas. Entonces, igual podemos decir que depende de la longitud de onda o depende de la frecuencia, ¿no? Les decía antes que los fenómenos ópticos se pueden pues, describir, o sea, la interacción entre la radiación y la materia, se puede describir mediante una serie de parámetros que llevan la información sobre las propiedades del medio, las propiedades ópticas, ¿no? De cómo interacciona la luz con ese medio. Y pues el más conocido es el índice de refracción. La propagación en un medio queda descrito mediante el índice de refracción, que lo vamos a indicar con una n minúscula y lo vamos a definir como la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Esta es la misma definición que ya vimos antes, ¿no? Nada más que antes hacíamos nada más una definición de de la velocidad de la luz en un medio respecto a la velocidad del otro, pero el medio de referencia pues es el vacío, ¿no? Para poder definir así en general el índice de refracción, pues lo definimos de esta forma. Pero el índice de refracción depende de la longitud de onda, es decir, depende de la frecuencia de la luz. Es decir, que no toda la luz se va a propagar igual en un medio. Eso va a depender de la longitud de onda. Así que hay medios que van a ser transparentes para ciertas longitudes de onda, van a ser muy absorbentes, muy absorbedores para otras longitudes de onda y para otros pueden ser altamente reflectivos, ¿no? Entonces, lo que ocurra va a depender de ese índice de refracción. En particular vamos a ver que eso es lo que permite distinguir bien las propiedades entre un semiconductor y un aislante, ¿no? ¿Para qué rango de longitudes de onda pues, resultan transparentes cada uno de los diferentes tipos de materiales y en qué rangos de longitudes de onda también son materiales que absorben la luz y eso permite pues tener diferentes propiedades, diferentes aplicaciones dependiendo de esos rangos. Cuando tenemos materiales transparentes que son prácticamente incoloros, como en el caso del vidrio que se muestra aquí en la figura de abajo, podemos hablar del índice de refracción del medio. ¿Por qué podemos referirnos a un índice de refracción en sí de la sustancia? Porque si el medio es transparente, significa pues que no se están, digamos, no se está notando una diferencia eh, en cambios de velocidad en función de la longitud de onda, ¿no? Entonces, por eso no se separan los diferentes colores y pues seguimos viendo toda la luz junta, vemos todo transparente, ¿no? Entonces, en ese caso, solamente en esos casos podemos hablar de un índice de refracción de la sustancia en sí misma, ¿no? En todos los demás casos, pues hablamos de un índice de refracción que va a depender de la longitud de onda, ¿no? De la frecuencia, dependiendo como preferamos, ¿no? Eh, Muy bien, entonces el primer coeficiente óptico
y pues más conocido, que seguramente ya han escuchado hablar de él, es el índice de refracción. El índice de refracción entonces me indica eh, el cambio de velocidad que puede haber que cuando la luz pasa de un medio a otro, ¿no? En el caso de la absorción de la luz, a medida que se propaga por un medio material, está descrita por lo que se conoce como el coeficiente de absorción óptica. Lo vamos a denotar con como una alfa minúscula, una letra griega alfa. El coeficiente de absorción se define como la fracción de la potencia absorbida en una unidad de longitud del medio. Vean, la definición es esta, ¿no? La fracción de la potencia absorbida en una unidad de longitud. Vamos a ver más en detalle, ¿no? La definición. Normalmente la ecuación que se presenta es esta, ¿no? Esta es una ecuación diferencial que me dice que la derivada de la I, esta I es la potencia de la luz. Entonces el diferencial de I sería el cambio en esa potencia. eh, la derivada de I respecto a Z, si la luz está propagando en la dirección de Z, pues me estaría diciendo qué tanto está cambiando la potencia eh, por unidad de cambio en la propagación de medida que me propago, o sea, el cambio, no sé, el diferencial de la potencia óptica de las que se propaga entre el diferencial de camino, ¿no? de camino recorrido. Me daría, me estaría diciendo qué tanto cambia la potencia respecto al avance que está teniendo la dirección de propagación, y me dice que este cambio es menos el coeficiente de absorción óptica por la potencia que tenga justamente en la posición que me interese, en donde esté analizando. Bueno, ¿de dónde sale esta ecuación? Bueno, normalmente la ponen en esta forma, ¿no? Pero vamos a partir de la definición y llegar más bien a esta ecuación diferencial y luego a la siguiente, que es la ley de Beer. Es como cerveza, ¿no? En el caso de la ley de Beer se obtiene precisamente de esta definición del coeficiente de absorción óptica. Se obtiene integrando esta ecuación diferencial. Si integramos esta ecuación diferencial, podemos llegar aquí, podemos llegar a la ley de Beer. Entonces, esta ley de Beer, pues lo que me indica es em, la la potencia óptica de las en cierta posición. Aquí tendríamos, digamos, tenemos el origen, eh, escogemos un valor de z, la dirección de propagación, en donde consideremos que tenemos el 100%, 100% relativo, ¿no? Sería como bueno, medimos la potencia en la posición z inicial, que puede ser z igual a 0, y decimos que ese es el 100% de la potencia, ¿no? Que trae el haz. Y entonces vemos que a medida que nos propagamos dentro del medio en la dirección z, eh, entonces esta potencia va disminuyendo, disminuyendo a medida que avanzamos. ¿Cómo va disminuyendo? De manera exponencial, de acuerdo con esta ley de Birring. Entonces, si graficáramos el paso óptico, por decirlo de alguna forma, que sería eh, la distancia que va penetrando la luz dentro del medio, y medimos la potencia que lleva en cada una de esas distancias penetradas, veríamos que disminuye de esta forma. Y esa es pues, la ley de Birring. Vamos a partir de la definición del coeficiente de absorción para llegar a esta primera ecuación diferencial y luego, pues, tener esta ley de Birring. Voy a poner una diapositiva en blanco para poder escribir. Bueno, le voy a quitar aquí la figura para escribir en esta parte.
con el lápiz. Bueno, entonces vean, vamos a partir de la definición. Voy a escribir, bueno, no lo voy a escribir, aquí está, ¿no? La absorción de luz, coeficiente de absorción se define como la fracción de la potencia absorbida, fracción. Cuando nos dicen fracción de la potencia absorbida en una unidad de longitud, lo que nos están diciendo es que el alfa, de acuerdo con esa definición, el coeficiente de absorción entonces sería eh, el diferencial de I sobre I, donde sería el diferencial o el cambio infinitesimal de la potencia óptica entre la potencia óptica original, porque eso sería eh, el cambio ¿no? fraccionario, la fracción absorbida, o sea, que tanto disminuye, ¿no? Y tengo que considerar precisamente que es absorbida, que disminuye, y le tengo que poner aquí un signo menos en la definición, entonces, ¿no? Si no le pongo el signo menos, entonces no estoy tomando en cuenta que es una disminución, ¿no? Una potencia absorbida que se pierde. Y además me dice que es la fracción de la potencia absorbida, que es de I sobre I, en una unidad de longitud. Entonces, como es en una unidad de longitud, sería entre dz, ¿no? Sería, ahora sí, es el cambio en la fracción de la potencia negativo, entonces disminuyó, se absorbió por unidad de longitud, ¿no? Y entonces realmente la ecuación original debería ser esta, ¿no? Porque aquí sí me está dando la definición alfa. Y ya que tenemos aquí aplicada la definición, tenemos esta expresión matemática y de ahí sale la ecuación diferencial que está aquí. Entonces, la obtenemos reacomodando. Aquí tenemos el diferencial de I entre el diferencial de Z y esta I que está dividiendo, pues la puedo pasar a la izquierda multiplicando. Tendríamos aquí, eh, bueno, esta lo podríamos escribir como menos 1 entre I por el diferencial de I entre el diferencial de Z, ¿no? O sea, el cambio de la potencia a medida que nos desplazamos, ¿no? Si me muevo un diferencial de Z, si penetro un diferencial de Z, el material, tengo un diferencial, disminuye un diferencial de I, la potencia de las. Y el coeficiente óptico perdón, el coeficiente de absorción óptica, entonces se define de esta forma. Puedo aquí despejar y obtener esta ecuación diferencial simplemente dejando solo derivada de I respecto a Z. Esta I se va multiplicando alfa y tengo un signo menos que lo puedo mandar a la izquierda también, ¿no? O sea, tendríamos menos alfa por I y aquí tendríamos de I entre dz. Luego ya nada más mandamos la de izquierda a la derecha y la de la derecha a la izquierda y ya tenemos esta expresión, ¿no? Y ya teniendo esta ecuación diferencial, pues partiendo de esta, pasamos el diferencial de z a la derecha. Esto no es una multiplicación, ¿no? Acuérdense, no es I por Z, sino I en función de Z, ¿no? Porque la intensidad va cambiando conforme van avanzando en el valor de Z. Así que con esta ecuación diferencial de I respecto a Z igual a menos alfa por I. Vamos a mandar la I para la izquierda. Tendríamos de I sobre I. Aquí en la derecha menos alfa por Z, ¿no? Si integramos en ambos lados, pues la integral de esto de la izquierda me daría un logaritmo natural, ¿no? Y aquí, si consideramos que alfa es constante, entonces tengo menos alfa por la integral de z. Bueno, aquí puse de z, ¿no?
alfa de z. Si quiero evaluar aquí estas integrales, tendríamos que considerar que la intensidad va desde un valor de z igual a cero cuando empezamos a medir la potencia y que consideramos que ahí es el 100% hasta otro valor z que quede definido como la z como coordenada. Entonces aquí vamos a poner prima para que sea como una variable muda, no nada más de integración. Y aquí sería de i0 hasta i. Aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Pero nada más para no llamarlas diferente. A veces se hace más informalmente y no se toma en cuenta eso, nada más para ser un poco más formal aquí en la integración. Entonces, esta integral sería un logaritmo natural de i prima. Ponemos como variable muda que va desde i0 hasta i. Esto va a ser i de z. Y en la derecha queda menos alfa. Si la z, pues el diferencial de z prima tendría como integral z, va desde 0 hasta z. O sea que aquí tendríamos menos alfa por z, ¿no? Porque en 0 pues sería 0, ¿no? Alfa por 0 y luego menos alfa por z en el límite superior, ¿no? Y esto que está en la izquierda sería el logaritmo natural de i en el límite superior, y luego en el límite inferior, logaritmo natural de i0, que lo podemos escribir también como logaritmo natural de i sobre i0. Así que tendríamos aquí eh, esto en la izquierda y en la derecha esto que está aquí, ¿no? Vamos a ver si hay espacio. Tendríamos entonces, lo voy a tener que poner aquí arriba, logaritmo natural de i sobre i0 igual a menos alfa z. En el siguiente paso, pues como tengo el logaritmo natural de esto, eh, pongo el número e elevado al logaritmo natural de i sobre i0 igual al número e elevado a la menos alfa z, ¿no? Por la definición del logaritmo, aquí en la izquierda, pues me quedaría i sobre i0 y en la derecha e a la menos alfa por z. Luego mandamos esta i0 a la derecha y ya nos queda la ley de Beer. De esta manera, ¿no? Entonces vemos que es una expresión exponencial. Nos indica cómo va a ir decayendo la potencia de las que se está propagando a medida que avanza en la dirección de propagación. Bueno, el coeficiente de absorción óptica es una de las formas de caracterizar las propiedades de absorción de la luz, pero no es la única forma. También suele utilizarse la densidad óptica, ¿no? Pero antes de definir la densidad óptica, vamos a volver un poco a los coeficientes que teníamos de reflectividad y transmitividad, ¿no? De la luz. Bueno, vean, esta ley de Beer me dice que en principio, si llega la luz incidente aquí por la izquierda de un medio y mientras se propaga, si el medio absorbe, eh, va a haber una disminución de la potencia que logra entrar a este segundo medio. Entonces, la potencia que llega aquí a la segunda interfase no es la misma que la que logró atravesar. En ese caso ya no sería válida la ecuación que vimos antes de R más T igual a 1. La ecuación de R más T igual a 1 está presuponiendo que no haya absorción en este medio. O sea que está suponiendo que el 100% de la potencia que logra atravesar a este medio va a llegar a esta interfase y es la que no se va a perder nada, ¿no? Así que en ese caso, en casos donde el coeficiente de absorción sea distinto de cero, ya ese R más T ya no es válido y entonces se tienen que
desarrollar otras expresiones matemáticas que sean válidas. Entonces, estas que tenemos en pantalla, de hecho, son expresiones que se desarrollan en óptica, cuando el coeficiente de absorción óptica pues no es igual a cero, ¿no? Estas se pueden obtener, no las vamos a hacer aquí porque nos llevarían pues más de una sesión de hecho, ¿no? El desarrollo. Entonces aquí, más que nada, lo importante es tener presente la validez de estas diferentes expresiones y cuándo podemos contar con esa validez. Entonces, el R más T igual a 1 es válida únicamente cuando el coeficiente de absorción es cero, ¿no? Para cuando este medio no es absorbente. Si el medio es absorbente, tenemos dos situaciones distintas en donde la T y la R pues van a estar relacionadas de diferente forma con el coeficiente de absorción y L, que va a ser la longitud de este medio, ¿no? Que atraviesa la luz antes de transmitirse al otro lado. Eh, Tenemos primero estas expresiones para la transmitividad, para el caso cuando no tenemos efectos de interferencia apreciables. Eh, cuando no tenemos efectos de interferencia apreciables, acuérdense que dependiendo de la longitud de onda de la luz, pueden llegar a ser apreciables los efectos de interferencia porque la luz es una onda. Eh, Eso en particular, pues ocurre cuando estas distancias, esta L que aparece aquí sería esta distancia, ¿no? Si esta L es comparable con la longitud de onda de la luz, entonces podemos tener efectos de interferencia importantes. Entonces, en ese caso, esta expresión no es válida. Vamos a ver otra que es válida en ese caso. Esta expresión es válida cuando no tenemos esa situación, es decir, que esta L es muy grande comparada con la longitud de onda de la luz. Entonces, esta distancia sería muy grande comparada con la longitud de onda de la luz, ¿no? A ver, y también, bueno, en general, que no haya efectos de interferencia, ¿no? Que no sea comparable las dimensiones. Entonces, a veces hablamos de la distancia de coherencia de la luz, que sea pequeña comparada con L, ¿no? En ese caso, entonces, despreciando los efectos de interferencia, tendríamos esta expresión para la transmitividad. Entonces, terminaría el porcentaje de potencia transmitida respecto, bueno, el, más bien la potencia transmitida, aquí no es porcentaje, ¿no? Eh, Porcentaje, sí, perdón, sí, sí, es que están las R, sí, este sería el porcentaje de potencia transmitida, tanto por ciento de la potencia incidente que logró transmitirse a este lado, ¿no? Aquí aparecen R1 y R2 porque esta expresión considera que las propiedades de reflexión de esta interfase pudieran llegar a ser diferentes que las propiedades de reflexión de esta otra. Entonces, esta R1 sería el coeficiente de reflexión de esta interfase y R2 sería el coeficiente de reflexión de esta otra interfase. Alfa, pues es el coeficiente de absorción del medio, L, esta distancia, y entonces tenemos esta expresión que se puede derivar, de hecho no, se deriva de hecho de la óptica, se puede demostrar que es correcta, por pues, cuestiones del tiempo que consumiría desarrollarla, no la vamos a hacer aquí en este momento. Si suponemos que R1 y R2 son iguales, entonces esta expresión se simplifica a esta segunda, ¿no? Que sean iguales R1 y R2 es suponer que, pues, que las propiedades de esta interfase son de reflexión son exactamente como las de acá, ¿no? Por eso R1 y R2 las dejamos iguales. Y entonces aquí, en vez de 1 menos R1 por 1 menos R2, tendríamos 1 menos R al cuadrado. E a la menos alfa n sigue igual. Y aquí, en vez de R1 por R2, tendríamos R2, perdón, R al cuadrado, ¿no? Todo lo demás sigue igual. Entonces se simplifica. En la mayoría de los casos vamos a suponer que R1 y R2 son iguales, así que
estaríamos utilizando esta segunda expresión. Si no hay efectos de interferencia, no sé, que la longitud con coherencia de la luz sea pequeña comparada con L. Em, por contraparte, también eh, siguen viendo en la pantalla, me pueden confirmar, ¿sí, verdad? Sí, Muy bien, entonces no siempre ocurre la situación anterior, ¿no? También puede pasar que sí haya efectos de interferencia. De hecho, eso se puede apreciar si, digamos, pasemos la luz a través de una capa cada vez más y más delgada. Si pudiéramos eh, tener un experimento donde estamos haciendo pasar una de luz a través de una película delgada y, y si pudiéramos ir reduciendo más y más el espesor desde una película gruesa, hacerla cada vez más y más delgada, llegaría el momento en que empezaríamos a observar interferencias y entonces estas expresiones ya no son válidas. En ese caso, cuando ya nos acercamos a una situación en donde hay efectos de interferencia, en donde la longitud de la onda de la luz pues, puede llegar a ser comparable incluso con esta distancia. Entonces, la expresión que rige es esta. Noten que aquí aparecen, eh, pues es diferente la expresión, aparece aquí un ángulo. Eh, este ángulo es una diferencia de fase, ¿no? Una diferencia de fase que tendría la luz, el cambio de fase que tendría la luz al viajar un viaje redondo desde aquí hasta la otra interfaz y luego de regreso. Acuérdense que a medida que la luz avanza espacialmente, va cambiando la fase, entonces esta phi, eh, pues me daría el cambio de fase en un viaje completo, ¿no? De ida y vuelta. Me falta una letra, ¿no? Una letra, a ver si la puedo poner aquí. Ahí está. Muy bien, entonces tendríamos esta situación para el caso cuando ya tenemos efectos de interferencia. Eh, Esta es una expresión general, ¿no? Esta es una expresión general. Se puede llegar a simplificar en el caso de que sea un medio muy absorbente. Si el medio es muy absorbente, entonces significa que alfa tiene un valor muy grande. Si alfa tiene un valor muy grande, entonces va a disminuir rápidamente con L. Entonces aquí tendríamos que tenemos este 1 y entonces eh, esta cantidad tendería muy rápidamente, sería muy pequeña, ¿no? Serán muy pequeñas, esta también, entonces predominaría el 1 sobre estas dos cantidades que se están sumando aquí. Entonces en el denominador nos quedaríamos prácticamente con 1 si el medio es muy absorbente. Y entonces esta expresión se simplificaría, quedaría 1 menos r cuadrado por L menos alfa L entre 1 nada más. Ya no tomaríamos en cuenta todo esto porque sería mucho menor que 1, ¿no? Y bueno, entonces esas serían las dos expresiones que tendríamos para eh, la transmitividad de la luz en estas situaciones, ¿no? Para el caso cuando no tengamos interferencia y para cuando tengamos interferencia respectivamente y cuando tengamos interferencia, pues este sería el caso general y este es el caso cuando tengamos medios muy absorbentes. Bueno, estoy viendo que son las 8, no quiero que se enfaden y luego no vengan a la siguiente clase, así que yo creo que vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. No sé si tengan alguna